y ya vamos a seguir, Dios mediante, nuestra serie del mes de febrero, que estamos hablando sobre el amor y sobre todo algo que estoy comenzando ya de hace un tiempo, cuál es hablar un poquitito del libro de la iglesia primitiva, de los Hechos de los Apóstoles. Levante su mano. Digan esta mañana: Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, todo argumento, toda fortaleza, toda altivez, todo pensamiento contrario a la obediencia a tu palabra, yo lo coloco fuera en el nombre de Jesús y llevo cautivo todo a la obediencia a Jesucristo. En esta mañana, háblame, transfórmame, libérame, guíame, Señor, y ayúdame a ser un canal de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que estuvo cerrado, trancado, hoy se ha abierto, liberado en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte. Amén, amén y amén. Que así sea. Tomen asiento, por favor. Dice la palabra de Dios. Hoy nuestro título es De Más Adentro. Estuve trabajando el martes, di un pequeño devocional con otro enfoque. Hoy quiero profundizar un poquitito más el tema de lo que ocurrió con Pablo y con Silas. Muchos dicen también que Pablo no era soltero porque tenía a su esposa Silas. Dice, ese sí que ella no sabe lo más nada de la Biblia, ¿verdad? No, nada que ver. Silas es un hombre, ¿verdad? Entonces, Hechos 16 nos cuenta algo muy lindo. Vamos a mirar del 19 al 31. Y hoy vengo para soltar semillas. Traigo muchas semillas y quiero soltar sobre tu vida. Y esa semilla que sea y que caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Hechos 16, 19 al 31. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. ¿Cómo le trataron? Le azotaron mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, ¿qué hizo? Los metió, y acá viene el título del mensaje. Los metió ¿en dónde? En el calabozo de más adentro. ¿Dónde le metió? En el calabozo de más adentro. Por eso el título es De Más Adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, digan conmigo, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Saben qué, hermanos? Pablo y Silas se metieron en un lugar peligroso. ¿Cuál era el lugar peligroso? El tema financiero. Tocaron las finanzas de gente que trabajaba en cosas ilícitas. Y mucha gente, como ocurrió con todos estos romanos,
cuando se va a meter un poquitito el tema finanza, dice, no, hasta aquí no. Esto ya no, ¿verdad? Y muchos no le entregan sus vidas a Jesucristo y pueden perderse eternamente por amar y tener el tema financiero como primer lugar en su vida. Esto es lo que le pasaba a estos hombres. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas comenzaron a recorrer Filipos y dice la palabra de Dios que había una mujer que generaba mucha ganancia a sus amos. Los que están haciendo su vida al conquistador leyeron ya este versículo, este pasaje. ¿Y qué pasó? De repente esta mujer iba detrás de ellos y decía la verdad. ¿Qué es lo que decía? Estos hombres nos hablan de Jesucristo, ellos hablan del Jesucristo, el Dios vivo y verdadero. ¿Estaban mintiendo? No. Pero Pablo no necesitaba una propaganda del infierno. No era ella la que hablaba. ¿Era quién? Eran los demonios. Y Pablo se dio cuenta, no es ella, son los demonios. ¿Y qué hizo Pablo? Reprendió y le echó fuera a ese demonio para que esa joven sea libre. Pero esa joven generaba una gran ganancia a sus amos, porque se iba con ese espíritu diabólico y ella adivinaba. Y la gente que le gusta esas cosas, ¿verdad? Le gusta decirme una profecía porque no quiere leer la Biblia, y que le van a ir para que le echen las cartas porque quieren saber su futuro, etcétera, etcétera. De repente era el negocio del momento y era una chica pagada por sus amos. Y le sacó la ganancia porque a partir de ese momento ya no adivinaba. Y por culpa de ello, ¿qué pasó? Le trajeron a Pablo y a Silas para que fueran garroteados, para que fueran encerrados, porque les había tocado el negocio. Y dice la Biblia que le azotaron al límite, porque los romanos eran expertos en azotes. Ya muchas veces hablé de eso. Ellos sabían el límite que podían azotar. Ellos sabían que era 39 azotes, 40 le mataba, 38 aguantaba y 39 aguantaba todavía. Ellos comenzaron a probar, así como ocurrió en el nazismo, ¿verdad? Todo lo que fue el movimiento nazi, ellos comenzaban a probar y veían de repente las reacciones, el límite humano. Y eso pasó en épocas romanas. Ellos eran expertos en azotes. Ellos eran expertos en flagelar, en comenzar a dar verdaderas torturas a la gente. Y cuando dice en la Biblia que le azotaron con varas, quiere decir que le dieron hasta el límite de sus fuerzas. Un azote más y morían. Esa era la condición de Pablo y de Silas. Pero levante su mano y diga, de todas esas cosas, de todos esos lugares, el Señor me va a sacar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron, hermanos? ¿Cómo dice la Biblia que le metieron? No solamente contentos con garrotearle. ¿Qué pasó? Le dijeron, bueno, las autoridades métanle en la cárcel de más adentro. Y no solamente le metieron en una catacumba, ¿qué quiere decir? No circulaba aire, era un lugar donde no llegaba ni una pizca de sol, era un lugar donde ni las ratas eran felices. La cárcel de más adentro era lo más bajo y lo más vil que podía pasar un ser humano. Y le llevaron a la cárcel de más adentro. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros salimos de esa cárcel de más adentro para ir a esas cumbres de Dios? Amén. Vamos a mirar en el nombre de Jesús cómo hicieron Pablo y Silas. Y cuando estuve escuchando muchos mensajes en estos días, porque han sido días intensos, tanto el del viernes como el sábado, allá en Asunción, han sido días muy fuertes, muchas palabras, desde las 8 de la 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, prácticamente corrida, ¿verdad? Entonces, más que nunca, vine trabajando en todo el trayecto, tecleando, retocando ya lo que Dios me estaba hablando, que lo que me habló primeramente en la guía del conquistador. Primero, ¿cómo salir de esos lugares? No te quejes con terceros. Levante su mano y diga, no me voy a quejar. Vamos, iglesia, no me voy a quejar con terceros. ¿Qué dice en los versículos 23? Que después que le garrotearon, que le azotaron, le metieron en la cárcel de más adentro, el cual ahí recibió ese mandato los guardias
¿Y qué hicieron? Cumplieron la orden. Y así pasaron. Se escucha o se lee alguna queja del apóstol Pablo o de Silas. Silas no tenía el nivel apostólico de Pablo. Y vamos a hablar enseguida de Silas. Pero en ningún momento ellos comenzaron a quejarse. Porque muchas victorias no ocurren en nuestras vidas porque abrimos nuestro corazón en lugares indebidos. Muchas cosas no pasan en nuestras vidas porque no abrimos nuestro corazón ante Dios y guardamos. Y no hablamos con nuestro líder, no hablamos con la persona. Y vos y yo tenemos que en el nombre de Jesús ser libres de esas ataduras en el nombre de Jesús. Y muchas personas tirotean por aquí y por allá. Y cuando uno les dice, vamos a confrontar, vamos a hablar, ¿qué es lo que dicen? No, yo no quiero poner mi cara, te dicen. Yo te cuento nomás, te dicen. ¿Le pasó eso? ¿Sí o no? Hola iglesia, a mí nomás me pasó. Entonces uno tiene que confrontar, tiene que hablar. Y si vos decís, tenés que estar dispuesto a confrontar. No, yo te cuento nomás algo de Hugo, no es así. Venía acá a mancara con Hugo, ¿verdad? Y vos y yo tenemos que abrir sobre todo nuestro corazón ante el Señor. Y eso es lo que hicieron Pablo y Silas. Ellos entendían lo que David ya dijo. David dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Quiere decir, Dios, por favor, hacete cargo de mis miserias. La palabra misericordia viene de miseria. Y cuando yo le digo a Dios, hacete cargo de mis miserias, por favor, Señor, tené misericordia de mí. Lo que estoy diciéndole, Señor, yo quiero llevarte mi fardo, mi container, todo mi volquete de miserias. Quiero volcarlo sobre vos para que vos me des paz y tranquilidad. Y hay gente que andan con sus miserias, hermanos. Y nunca pueden ver victoria y no pueden salir de la cárcel de más adentro. Y David decía, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir a Dios misericordia. Y acá está. Delante de Él les pondré mi queja. Digan fuertemente. Ahora, delante de Dios expondré mi queja. Otra vez. Delante de Dios expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Job en un momento, ustedes leyeron también. Job en un momento dijo, daré libre curso a mi queja, dice. Voy a quejarme todo lo que quiero más o menos. Y hay personas, hermanos, que viven quejándose. Por eso nunca salen de la cárcel de más adentro. Y ya hablé mucho que Dios no escucha quejas. No pueden salir de esa cárcel. ¿Por qué? Porque no hacemos esto. Y vos y yo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren salir de esa cárcel? Entonces, Pablo podría haber dicho miles de cosas, hermanos. Pablo podría haberse quejado. Pablo podría haber dicho no sé cuántas cosas. Pero él abrió su corazón en la presencia del Señor. En segundo lugar, unite a personas espirituales. Digan conmigo, voy a unirme a personas espirituales. Otra vez, voy a unirme a personas espirituales. Dice la Biblia, como dije el martes, que todo Pablo necesita un Silas y todo Silas necesita un Pablo. Todo Pablo necesita un Silas. Y todo Silas necesita un Pablo. A veces, no siempre, y disculpen que diga eso, el esposo o la esposa es ese Pablo, esa Silas que la persona necesita. Sobre todo si es una persona que no tiene temor de Dios. Y uno dice, yo voy a abrir mi corazón con mi familia porque ellos son mis Silas, ellos son mi Pablo. Si no tienen temor de Dios, no hagas eso. Hola iglesia, vos tenés que unirte a personas espirituales. Hay cosas que mi mamá jamás compartió con mi papá porque era inconverso. Y ella tenía una señora llamada Lidia, que era como su líder, con quien ella hablaba y le contaba y oraban juntas. Y cuando yo me iba con mamá a la reunión de damas, imagínense hermano, hasta la reunión de damas me hacían ir, ¿verdad?
Porque papá era celoso y no quería que mamá se vaya sola. Y ahí cuando me tocó a mí, primero le tocó a mi hermano mayor, después cuando era mi edad, cuando ya él era adolescente, entonces ya era un quemo que se vaya a la reunión de damas con su edad, entonces el Mitai Shuri que venía siguiente era yo, ¿verdad? Y el último ya no se fue porque era muy mimado. El Pajagüe siempre es más mimado, ¿verdad? Pero cuando ella estaba con doña Lidia, yo tenía que irme atrás, ellas iban hablando, caminando y hablando. Porque todo Pablo necesita un Silas y toda Silas necesita, ¿a quién? A un Pablo. Por eso vemos que Job no pudo abrir su corazón. ¿Qué vemos que Job compartió espiritualmente con su esposa? Nada. ¿Por qué? Porque su esposa no le acompañaba. Su esposa quería que le maldiga a Dios y que se muera. Qué lindos pedidos, ¿verdad? Maldecirle a Dios y morirte, le dice. Qué cosa. ¿Y cómo le va a abrir tu corazón a alguien así? Entonces, unite a personas espirituales. Primero, gloria a Dios por los Silas. Porque Silas no fue la primera alternativa para Pablo. La primera alternativa para Pablo era Marcos. Era quien tenía que acompañarle a Pablo. Y Marcos no quiso irse, acá tenemos. Y entonces Bernabé decía, vamos a llevarle a Marcos. Y Pablo decía, no, yo no quiero llevarle a Marcos. Ya nos abandonó una vez, se portó mal en el otro viaje. Yo no quiero llevarle a Marcos. Y Bernabé dice, yo quiero llevarle a Marcos. Y se separaron. Y Pablo inició su viaje misionero. Bernabé inició su viaje, Pablo inició su viaje misionero. Bernabé su viaje misionero, Bernabé le tomó a Marcos y Pablo le tomó a Silas. Y Pablo escogiendo a Silas es una segunda alternativa. Es una segunda alternativa. Y dice la Biblia, encomendado por los hermanos, y pasó por Siria, por Cilicia, predicando y confirmando a la iglesia. Y Dios me habló acá. Porque también es la historia de mi vida. Y yo quiero proclamar esto en el nombre de Jesús. Aunque no haya sido la primera alternativa, levante su mano y reciba esta palabra. Aunque no haya sido la primera alternativa, Dios te coloca y Dios te levanta en el nombre de Jesús para grandes conquistas y para grandes victorias. Yo quiero hablar proféticamente en esta mañana que hay cosas, hay de repente expedientes, hay de repente currículos que quedaron allí como última alternativa, pero Dios va a comenzar a levantar como primera alternativa en el nombre de Jesús, por cuanto vos estás disponiendo tu corazón, porque no es tu anhelo seguir en esa cárcel, sino salir e ir a los niveles de conquista que Dios tiene para tu vida. David nunca fue la primera alternativa, él era la octava alternativa y Dios lo levantó grandemente. Josué nunca fue la primera alternativa, la primera fue Moisés, pero cuando murió Moisés, Dios le levantó a Josué. José nunca fue una alternativa para el faraón, pero Dios le tenía en cuenta, por cuanto él le amaba, le honraba, estaba con Dios ahí en la cárcel. Él no se quejaba, él no llenaba su cabeza de chitus, de cosas diabólicas en su mente, de falsos alimentos, sino que él se alimentaba de Dios, y Dios te saca de ese lugar para colocarte en puesto de autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Amén o no amén. Porque lo que buscamos siempre es lo primero, hermano, el primer lugar. Porque lo que siempre queremos, reconocimiento humano. Queremos ser siempre la primera alternativa. Por eso Dios muchas veces no te usa. Y yo le estaba hablando a mi hijo. ¿Dónde nos sentamos, papá? Me decía. Acá nos sentamos. Y cuando vos te sentás allí, ocurre lo de la Biblia. Vienen y te dicen, pastor, vos no tenés que estar acá, vamos allá adelante, te dice. Ese es Dios. Pero yo hice eso para que aprenda Él y estemos allí. Y que sea una enseñanza para su vida. No es que Él estaba buscando el primer lugar, me estaba preguntando como papá.
y enseñarle a moverte a tus hijos en ese orden. Amén. No busques el aplauso de la tierra, porque lo contrario, termina el aplauso del cielo para tu vida. ¿Quién le conocía a Silas? Pero miren qué tremendo cómo este hombre le amaba a Dios. En segundo lugar, ¿qué vemos acá? Que los Pablos ni Silas buscan que se compadezcan de ellos. Levanten su mano y digan: ya no voy a buscar compasión de la gente. Hay mucha gente que viene y esperan que uno se compadezca de ellos. Sí, claro que sí, uno tiene empatía, uno escucha, uno habla. Pero hasta ahí nomás tiene que ser. Rápidamente tenemos que sacar y sanar nuestras heridas. Todo lo que viene del infierno, todo azote, tiene que salir esas heridas en el nombre de Jesús. El único animal que lame las heridas es el perro. El perro, cuando ve una herida en su amo, viene y lame las heridas. Discúlpame, no busques perros en el nombre de Jesús. Hay gente en la iglesia que buscan perros, que estén lamiendo sus heridas. Por eso nunca salen de esa cárcel de más adentro. Porque los Pablo y los Silas nunca buscan personas que estén lamiendo sus heridas. Y Dios comenzó a hablarme sobre esto. Los perros hablan de los malos obreros. Son gente que van a estar esperando que vos tengas una herida acá y afuera te van a decir: vení aquí, yo te voy a lamer tu herida. Vení aquí, nadie te reconoce, yo te voy a levantar. Vos no sos ni líder de célula, pero aquí va a ser un gran pastor, te dice. Vení aquí, yo te voy a reconocer. Y nos vamos detrás de esos cantos falsos. La Biblia dice: guárdense los perros. Y no está hablando de que, no, entonces yo no puedo tenerle más a mi labrador, no puedo tenerle más a mi pastor alemán, no puedo más tenerle a mi pequinés. No está hablando de un perro como animal. No está diciendo no tengas una mascota perro. La palabra perro en la Biblia está hablando de los malos obreros. Y dentro de la propia iglesia, nosotros tenemos que cuidarnos, disculpen la expresión, de los perros. Porque de repente hay un problema y yo comienzo a buscar perros que estén lamiendo mis heridas. Y no va a salir nunca de la cárcel. Porque Dios te dice: si vos tenés que guardarte. Ahí aclara bien, los perros son los malos obreros. Guárdense de los que mutilan el cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que hacen daño a la iglesia. Los que tocan la iglesia. Los que hablan mal de la iglesia. Los que tratan de robar gente de la iglesia. Ustedes no van a escuchar que yo dé una orden, una instrucción de que vayamos detrás de alguien de otra iglesia. Porque eso es mutilar un cuerpo. Entonces, no estés buscando perros, porque Dios quiere sacarte de ese lugar. No entrarán en el reino de los cielos los perros. Y no estoy hablando del animal. La Biblia dice, me falta ya el versículo. La Biblia dice en Apocalipsis 22, 14 y 15: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, dice la Biblia. ¿Quiénes van a estar afuera? Los perros. Puede tener todo el PhD teológico, pero si es perro no va a entrar en la Biblia, en los cielos. Y mucha gente me dice: vos no tenés que confundir mi amistad con lo eclesiástico. Si es perro, yo no puedo estar con él. Hola, iglesia. Yo quiero que Dios te saque de más adentro, de allá del fondo, te saque de lo más profundo. Entonces, Pablo no buscaba. Él podría haber dicho: qué injusta es la obra de Dios. Miren lo que me pasa por predicar, cómo me meten azotes. Ayer yo recibí una cantidad de amenazas, tipo de muerte ya, hermanos.
Y yo me río, me callo, oro, le entrego al Señor. Me tirotean por todos lados. Y pregunto, ¿ustedes ven que alguna vez yo he respondido a alguna de esas cosas? Porque yo no hablo con perros. O si no, tengo que decirle, guau, 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 también, ¿verdad? Yo no sé ladrar. Y los perros no van a entrar en el reino de los cielos. Unita personas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de repente, hasta en nuestra propia casa puede pasar eso. Papá me amenazaba, me decía muchas cosas. Disculpe, me trataba de poco hombre. Tú me tratabas, papá. Pero lo hacía en su ignorancia. Hasta que se convirtió a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se convirtió a Cristo, hermano, yo tuve que pasar una tarde y noche solamente con Él para contarme y pedirme perdón por todas las cosas que me dijo, todas las cosas que le hizo a mi mamá, todo eso yo tuve que escuchar. Pero se arrepintió y tuve la bendición de bautizarle y de prepararle para su partida. Unite a personas espirituales. Hola, iglesia. Unite a personas espirituales. Tercero, canta y ora siempre. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a que está a tu lado, deprimite menos, canta y ora más. Muchas personas ya entran en corto por las varas. Muchas personas ya entran en corto por ¿qué cosa? Porque están allí en la cárcel de más adentro. ¿Por qué? Desde que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Desde que quiero dar paso. ¿Por qué? Desde que diezmo. ¿Por qué? Desde que ahora estoy asistiendo a mi célula. Me pasa esto, dicen algunos. Error. Disculpen. Solo el natural habla así. El espiritual no habla así. Dice la Biblia, a medianoche. Aleluya. Digan conmigo, a medianoche. Amén. Orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos los oían. ¿Por qué los presos lo oían? Los presos decían, pues estos están locos, a todos nos garrotearon, a todos casi nos mataron. Y estos dos locos, Pablo y Silas, se ponen a cantar en este momento. ¿Quién canta después que se le garrotea? ¿Quién canta? Porque con mentiras le llevaron a Pablo y a Silas ahí, diciendo que ellos venían a destruir el negocio. Y Pablo y Silas, en vez de quejarse, en vez de plaguearse, de deprimirse, comenzaron a cantar y a orar. Hermanos, es el momento de entrar en este tiempo espiritual. Cuando las cosas, las papas queman, cuando están difíciles, en vez de, a veces golpeamos miles de puertas, a veces tenemos que cantar y orar después de hacer nuestra parte. ¿Y saben lo que menos hace la iglesia hoy en día? Es cantar y orar. Ya ni cantamos. Agarramos y ponemos en YouTube una música y escuchamos, ni cantamos. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando en coreano o en español que estoy hablando? ¿Cuándo te escuchó tu esposa cantar? Y ya sé que cantás horrible, como yo. Rumi, con esto yo no te escuché cantar, me dijo. Y porque no quiero, ¿verdad? Pero, ¿cuándo fue la última vez que cantaste? Y a la pinta, pastor, hace poco cantamos, a decir, no, vos solo. Barak, no me acuerdo cómo se llama. Él dijo que en un momento determinado él estaba por perder su voz. Y tenía que someterse a esas operaciones, estaba contando. Y él le preguntó a Dios, ¿por qué, Señor? Y porque le dijo, porque ahora quiero verdaderamente escuchar si es tu corazón el que me canta, dice. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste? Te pregunto, ¿qué solucionó el que hayas pensado? ¿Te hayas enojado? ¿Qué solucionó? ¿Solucionó algo? ¿Hubo transformación en el hogar por tu pensamiento? No.
Levante su mano y diga, pero cuando canto y oro, las cosas suceden. Pablo y Silas, miren qué importante fue Silas, segunda alternativa, miren qué importante. Silas podría haberle dicho, vaya usted apóstol, ¿para qué me trajiste? ¿Por qué no le trajiste a Marco en vez de mí? Mira dónde estoy por tu culpa, por tu grandísima culpa. No. Quizás sabían ya que el cántico te abre la victoria. ¿Cuántos dicen amén? El cántico abre la victoria. Entonces yo de repente hay cosas que no entiendo y canto. Hay cosas que de repente me pasan o se me está abriendo y comienzo a cantar. Y el cántico, hermano, es tan fuerte. Cuando a veces no hay fuerza para orar, el cántico se sube con más fuerza. Porque uno diría, el cántico es para expresar alegría. El cántico fue creado para adorar a Dios. Después el diablo transformó. Hizo cánticos para adulterio, hizo cánticos para fornicaciones, hizo cánticos para destruir al mundo, revirtió todo. Hizo cánticos de tristeza. De ahí viene, en guaraní dice el purajé yajeó, dice. El cántico lastimero. Y uno escucha esas canciones y llora, porque me dejó, se fue con otro y llora allí, en su guitarra. Pero ese no fue el propósito del cántico. El cántico fue creado para adorar a Dios. Por eso Josafat, como rey, él entendió eso. Y cuando los amonitas y los moabitas, que tenían una relación casi de 100 soldados a uno en cantidad, ellos tenían una fortaleza en cuanto a todo lo que eran carros y caballos y un ejército mucho más poderoso. Y Josafat se dio cuenta. Josafat entendía de guerra. Y él miró y él dijo, no hay fuerza en nosotros para semejante multitud. Como diciendo, estos nos van a comer vivos. Entonces Josafat se acordó que tenía un Dios. Y llamó a un profeta. Y el profeta le da la palabra. Y el profeta le dice, hace esto. Vamos a buscar adoradores. Vamos a poner en tal lugar. Y vamos a comenzar a cantar cánticos de alabanza. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat no dijo, pues, estás loco, pero yo necesito estrategia de guerra. Yo necesito saber cómo un arquero puede matar a 5 con una flecha. De repente, más o menos algo, dame una idea. Pero Josafat entendió y él dijo, esta es la respuesta. Por algo buscó un profeta. Hay gente que de repente dice, ¿para qué buscar un pastor o para qué buscar un líder? Si él no entiende de esto, dicen. Y a veces nos equivocamos grande, hermano. ¿Qué va a entender de medicina? ¿Qué va a entender de negocio? ¿Qué va a entender de esto? Y a veces nos equivocamos grande por no escuchar. ¿Y Josafat qué hizo? Josafat comenzó a poner gente que cantara. Y dice la Biblia que mientras él cantaba, mientras el ejército cantaba, mientras los soldados cantaban, mientras los del pueblo ahí detrás del muro estaban en ese lugar, Dios mismo comenzó a colocar emboscadas para que se maten entre ellos. En su propio campamento los adversarios, porque el cántico, levante su mano y diga, el cántico genera victoria. Yo recuerdo una oportunidad. Después mi hermano. Yo recuerdo una oportunidad, ¿qué cosa? Que mamá me enseñaba, yo ya mencioné eso, un momentito, ¿no? ¿Qué cosa? Que el Hijo de Dios canta en los momentos tristes. ¿Amén? Hola iglesia, ¿amén o no amén? ¿Un testimonio, hermano? ¿Okay? Sí, cortito.
Sí. Permiso. No sé si se puede acompañar la cámara. Cor- Al Espíritu Santo, al cantar las alabanzas con mis hermanas, porque era pandemia y no podíamos tener enfermeras, entonces éramos nosotros, mi padre regresa. Con cánticos. Amén. ¿Cuánto aplauden a Dios por eso? Amén. El cántico libera victoria. Anda que alguien venga, estoy tan endeudado, no sé qué cosa, vamos a cantar, te dice. Yo lo que necesito es que vos abras tu chequera y me dé plata, te va a decir el otro, ¿verdad? Yo lo que necesito es que vos me dejes entrar en un lugar. Pero Pablo y Silas lo hicieron. Y dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Que se abrió la cárcel. ¿Saben por qué, hermanos? Esto el Señor me dio cuando estaba en el camino. Y gloria a Dios porque Esteban ahí manejaba. Y lo que otros hacen en 5 horas, lo hacen en 2 horas, ¿verdad? Oré por mi yerno ahí, Padre, cúbreme, Señor. Si no es aquí, en el cielo nos vemos. No, cuando estoy yo ya se cuida un poco más. Si vos cantás en la cárcel o en el desierto, vos vas a cantar en cualquier lugar. Hola, iglesia. Si vos cantás en la cárcel o en el desierto, vos vas a cantar en cualquier lugar. Acá es fácil, hermano. Yo a veces miro, mientras están adorando, la gente mira, si iba ahí la importa, digo, está triste, está deprimido. ¿Por qué no cantamos? Y por último, hermanos, por último, ¿cómo salimos de ese lugar de más adentro? Ten un amor entrañable por las almas. ¿Por qué Dios muchas veces no nos saca de la cárcel? ¿Saben por qué? Porque no amamos las almas. ¿Qué es lo que más el preso quiere? ¿Qué es lo que más el preso quiere, hermano? Ser libre, ¿verdad? ¿Escucharon estos días por este caso de Fernando, el muchacho que le mataron? ¿Cuántos vieron? Uno de ellos se desmayó. Porque la peor cosa es que te priven de tu libertad. Y ya sabemos todo lo que pasó, pero digo en el otro sentido. Y lo que más un preso busca es ser libre. El cántico y la oración generaron un terremoto. Y la cárcel se abrió. Los barrotes se abrieron. Los grillos y las cadenas cayeron. Pero ninguno de ellos se movió de su lugar. Ninguno de ellos se movió de su lugar. Dice la Biblia que el soldado que les metió en la cárcel de más adentro, cuando vio todo esto, sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo dice, no te hagas daño. Ninguno se escapó. Porque si ellos se escapaban, él moría y se iba al infierno. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacando, ¿qué debo hacer para hacer eso? ¿Vos harías eso? ¿Le llevaría a Cristo al que te garroteó, al que habló mal de vos? El que te difamó, el que te hizo daño. Hay que ser muy espiritual, ¿verdad, hermanos? Pero Pablo y Silas y el liderazgo espiritual de Pablo, nadie se mueve de aquí, todos quietos en su lugar. Porque había que alcanzar esa alma para Cristo. ¿Saben que para eso Dios te libertó? Dios te libertó ya antes, para que ganes almas. Cuando no ganamos almas y cuando no tenemos pasión por las almas, entramos en la cárcel otra vez. Dios te liberta para que ganes almas. Por eso muchas bendiciones se han parado, maldiciones han vuelto. Porque no estamos ocupados en lo que más le interesa a Dios. No es tu riqueza, mi riqueza, no es nuestra posición, no son nuestros logros, son las almas.
Y si yo no gano almas, si yo me detengo, hermanos, muchas cárceles se vuelven a abrir para que uno entre nuevamente. Y eso es triste. Por eso siempre tenés que estar sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Siempre tenés que estar sirviendo. Estos son principios espirituales. Por eso dice el sabio Salomón que el que gana almas es sabio, entiende por dónde pasa todo. Ay, no, pastor, yo estoy mal. Ay, no, pastor, no tengo plata. Ay, no, pastor. Y ahí todas tus cárceles siguen cerradas por eso. Pero Pablo y Silas se quedaron allí por amor a esa alma. ¿Cómo vemos la aplicación? Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, comienza a hablar en fe ahora. En el nombre de Jesús, yo quiero proclamar que vas a ser un generador de terremotos. No escucho su voz. Diga bien fuerte: en el nombre de Jesús, yo voy a ser un generador de terremotos. Hay terremotos diabólicos, como lo que estamos viendo hoy en Siria, en Turquía. Más de 30,000 personas que se están muriendo. Pero hay terremotos de bendición, que son terremotos que Dios envía a favor de sus hijos, para abrir cárceles, para sacar cadenas, para sacar grillos. Los terremotos, esos yo le llamo los terremotos de bendición, que viene para cambiar la historia de nuestra vida. Hay gente que nunca vio un terremoto, porque nunca cantó y nunca oró. La única oración, el único cántico es el de aquí. Pero vos levantate en el nombre de Jesús y generá un terremoto de avivamiento, dice la Biblia. Entonces de repente, digan conmigo, ¿cuántos proclaman el de repente de Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dicen: de repente va a venir eso que no se estaba generando hace mucho tiempo, eso que no estaba pasando hace mucho tiempo? Dios, en un abrir y cerrar de ojos, puede generar un de repente, y ese de repente va a hacer que todo en tu entorno gire ahora en la bendición de Dios, porque el maligno procuró en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, que vos tengas ese terremoto que te destruya. Pero cuando estás en Cristo y cantás y orás en Él, vos vas a generar un terremoto de bendición. Las cárceles se van a abrir, las cadenas van a caer, porque viene el de repente de Dios, y esos cimientos diabólicos de esa cárcel se van a sacudir, y al instante, digan conmigo, al instante se abrirán todas esas puertas y todas esas cadenas se soltarán. Dale un aplauso fuerte a Dios. Genera ese terremoto en el nombre de Jesús. Yo me niego a vivir en un terremoto familiar generado por la familia que no conoce a Cristo. Vos y yo fuimos llamados para generar ese terremoto. Donde vos estés, tenés que ser un generador de terremotos y no ser vos el terremoto. De lo más profundo, de más adentro, Dios te sacará. ¿Cuántos reciben esta palabra? Para Dios no es problema sacarte de lo más profundo. Dios te va a sacar de lo más profundo. No importa cuánto te hayan azotado, no importa cuánto te hayan humillado, no importa cuánto te hayan difamado. Contra José le difamaron y José se cayó y él venció, y Dios exhibió su justicia. Dios te va a colocar en ese lugar. De lo más profundo, de más adentro, Dios te sacará. Dios te visita en tu medianoche. Esto me gocé, hermanos, porque ayer estaba recibiendo en ese viaje. La medianoche es un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Es cuando ocurre de repente algo que estaba inesperado. Es un punto de inflexión. Y la medianoche es un punto de inflexión. Quiere decir que termina esa noche de varas. Quiere decir que termina esa noche de azotes. Quiere decir que termina esa noche de cárcel. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión de la medianoche es, ¿qué cosa? Acá termina. ¿Saben que prácticamente la noche termina a la medianoche?
Porque a partir de ese día, a partir de las 0, ¿qué es lo que hoy esperamos? El 31 de enero, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué esperamos? Digan conmigo, la medianoche, ¿sí o no? O en mi casa nomás esperamos. Háblenme, por favor, si no nos vamos a la 1 de la... Háblenme, respondan. No es muy difícil mi pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Las 0 horas, sí o no? ¿Qué delata las 0 horas? Digan conmigo, un nuevo día. Digan conmigo, un nuevo día. Ese es el punto de inflexión. Allí termina esa noche. Allí termina ese día. Y comienza un nuevo día. ¿Cuántos dicen amén? A la medianoche Dios va a hacer eso. A la medianoche en tu vida. Amén. Deja que Dios te visite. Salmos 35. Por la noche de repente duró todo el lloro. Vino el lloro. Estabas triste. Pero a la mañana, digan conmigo, a la mañana va a venir la alegría. Por eso Pablo esperó. En tu mayor dificultad Dios obrará. ¿Cuántos dicen amén? Las mayores dificultades son las mayores oportunidades para que Dios obre. Deja de lastimarte, deja de herirte, deja de sufrir, deja de quejarte, deja de murmurar y espera en Dios. Porque en tu mayor dificultad Dios obrará. Y tenés que levantarte para tener un amor entrañable por las vidas. Si vos no te ocupás, si a vos no te interesa otras almas, si a vos solamente te interesa tu ombligo, mi querido hermano, las cárceles, disculpame, van a seguir abiertas para ti. ¿Hace cuánto no ganas almas? ¿Hace cuánto no hay un discípulo nuevo? ¿Hace cuánto no hay una discípula nueva? El Señor dice, no es cuento, yo quiero cuentas, vamos a rendir cuentas. Déjenme hablar cuentos. Acá está el informe. ¿Cuándo fue la última vez? Pero si no somos capaces de ganar un carcelero, si no somos capaces, toda su familia y esa misma gente que te hirió, ¿cuántos reciben esta palabra? Esa misma gente que te azotó van a venir para sanar tus heridas. Dice que vino el carcelero y le limpiaba las heridas. Y yo me imagino que era agua. No sé si era agua oxigenada, si ya había agua oxigenada, pero yo creo que lo que más utilizó para limpiar las heridas del apóstol fueron las lágrimas. Qué vergüenza lo que hice contra él. Qué vergüenza lo que hice contra él. Perdón, apóstol. No, tranquilo, ya está todo perdonado. Esa gente te va a venir a limpiar las heridas en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Dios? Y termino con eso y me traen por favor la mesa ya. ¿Por qué Dios sabía que Pablo y Silas no escaparían? ¿Por qué? Dios le dijo, escápense, como le dijo a Pedro cuando le sacó de la cárcel en Hechos 12. No, no le dijo eso. Pero Pablo y Silas no escaparon. ¿Por qué? Levante su mano y diga, porque yo no debo escapar. Vamos, iglesia, porque yo no debo escapar de la voluntad de Dios. ¿Hace cuánto que te estás escapando de la voluntad de Dios? Dios te sanó, Dios te libró, Dios te abrió cárceles y salimos corriendo de la voluntad de Dios. Hoy dale la certeza a Dios. Yo como contador, hermanos, tuve que hacer muchas renuncias y decirle al Señor, Señor, yo no me puedo escapar más de tu voluntad. Acá estoy, acá estoy. Y cuando dejaba las empresas, yo le decía al Señor, Señor, ya me enlazaste con tus cuerdas de amor. Y Ruth me decía, pues yo no quiero ser pastora. Yo le decía, no importa lo que vos y yo querramos. Es Dios. Y venía el pastor Víctor detrás nuestro y nos escondíamos en el baño de la iglesia. Vengan, vamos a reconocerle pastores. Yo no quiero ser pastora, gritaba ella. Y él esperaba fuera de la gente. Dale, sigan la alabanza, sigan cantando, sigan cantando. Porque no podíamos escapar de la voluntad de Dios. ¿Hace cuánto que te estás escapando de lo que Dios quiere para tu vida? Cierra tus ojos. Sal de más adentro.
a esos lugares encumbrados que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús.